Muy bien, vamos a orar entonces para darle gracias al Señor. Una vez puestos los celulares en modo avión o apagados, ya que caigo en cuenta, entonces apáguenlo, póngalo en modo avión. Inclina tu rostro y demos gracias a Dios por todo lo que nos va a dar en este momento. Puestos de acuerdo y delante de ti, Señor, oramos agradecidos contigo por tus bondades, por reunirnos para tu gloria y por ese tiempo que nos estás permitiendo compartir de adoración y alabanza. Ahora nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, ese mensaje que nos corrige y nos edifica. Queremos ser corregidos por tu palabra. Esa es nuestra oración en este momento, Señor, instruidos. Recuérdanos, Padre, lo que hemos leído muchas veces, llevándonos a un entendimiento más profundo y encontrando allí el Evangelio en estas verdades, Señor. Instrúyenos, dirige a tu siervo qué decir y cómo decir para tu gloria, para que Él glorifique a Cristo. Que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Con todas nuestras debilidades nos presentamos delante de ti, clamando por tu gracia, Señor, para ser formados y edificados por la verdad de tu Evangelio y de tu palabra. Ayúdanos en ello, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos predicando la serie en este fin de año desde el Edén hasta Belén, por medio de la explicación, de la exposición de la teología pactual y la teología de reinos y pactos. Ya hoy, tercera exposición, ya sabemos qué es un reino, ya sabemos qué es un pacto, y el domingo pasado expusimos, por lo tanto, el primer pacto que aparece en el orden de la Escritura, en el orden de esa progresión con que Dios obró en su providencia y nos condujo hasta recibir la gracia, el nuevo pacto. El orden en que Dios hizo todas las cosas. Y hoy vamos entonces a continuar en ello, y hoy vamos a exponer acerca del pacto noéico, pero antes de exponer el pacto noéico, o sea, el pacto con Noé, es necesario hacer una reflexión previa acerca de un tercer estado de Adán. El domingo pasado hablamos de dos estados previos que debíamos conocer para entender el pacto de obras. Y el tercer estado, en que quedó Adán después de la caída, que le llamamos el estado caído. Los dos estados del domingo pasado. Y con ello recapitulemos entonces para conectarnos. El estado natural y el estado federal de Adán fue lo que vimos el domingo pasado, y el pacto de obras. Adán tenía la responsabilidad de guardar la pureza del huerto. Expusimos y entendimos cómo el huerto del Edén es una tipología del tabernáculo, del templo, el lugar donde Dios desciende y mora, manifiesta su presencia. Y Adán tenía esa responsabilidad de guardar, cultivar, cuidar la pureza de ese huerto, de ese lugar donde fue puesto, Dios lo puso. Y allí tenía, por lo tanto, la responsabilidad de servir en ese tabernáculo, y era de Dios, porque Dios lo puso allí. Proteger la santidad de ese lugar y obedecer los mandamientos que Dios le había dado. Pero cuando llegó la serpiente, como lo vimos y lo leemos allí en Génesis, ¿cierto? En lugar de Adán expulsar a la serpiente, al diablo, ¿cierto? Creyó en su palabra y rechazó el mandamiento de Dios. Y pecó, ya lo sabemos. Y así, por lo tanto, por un acto de desobediencia del hombre, vino la condenación a todos los hombres. Comentamos también en la predicación del domingo pasado que si Adán hubiera cumplido su misión, si hubiera obedecido, habría sido confirmado en su justicia para siempre, porque él era justo en esa medida que Dios exige para ser acepto delante de él, antes de Adán pecar. La tierra habría sido asimismo un reino entero, perfecto, bajo el dominio total de esa soberanía de Dios, en esa perfección de Dios. Habría sido, en otras palabras, un paraíso global.
Y aclaro que no estamos diciendo con esto que ahorita Dios no es soberano sobre todo este universo, claro que sí. Él sigue siendo y Él nunca dejará de ser, ejercer su soberanía sobre todo tipo de principado y reinado y reinos. Sino que si el hombre hubiera obedecido, hubiera mantenido esa santidad, la historia hubiera sido otra. Pero no sucedió así. Habría sido un paraíso global, ¿cierto? Todo dependía, como lo vimos, de la obediencia del hombre, de Adán, porque esa fue la ley de obediencia. Y su obediencia dependía de una prueba que Dios colocó. Lo vimos también. Vivimos, por lo tanto, en un mundo manchado hoy y destruido por el pecado. Así lo vemos y lo entendemos. Pero el pacto de obras, ¿cierto? Como lo sabemos, fue una bendición de Dios. Porque fue, digámoslo así, una oportunidad para perfección y vida eterna, para siempre del ser humano, de la criatura. Para estar en esa comunión abierta y perfecta con Dios, como la tenía Adán antes de caer. El estado natural, que ya lo conocemos, ya lo predicamos, y el estado federal, que también fue predicado, eran gloriosos, en otras palabras. Por eso la caída del hombre fue terrible, terrible en gran medida. Vamos entonces, y ahí continuamos. Eso es un condensado de lo que vimos el domingo pasado. Vamos a continuar entonces, antes de explicar el siguiente pacto, el pacto con Noé, a estudiar este estado postrero de Adán, el estado postrero a la caída, el estado caído. ¿Qué significa eso de ese tercer estado de Adán, el estado caído? Es importante porque lo que se expondrá ahora entonces es la explicación de que la maldición del pacto de obras cambió permanentemente ese estado natural del hombre. Por lo tanto, cualquier pacto, y ahí la importancia de entender ese estado de caído, ¿cierto? Cualquier pacto después de la caída tiene que tomar en cuenta esa realidad. Por eso es necesario verlo, entenderlo. Y vamos a explicarlo, voy a predicarlo en dos puntos bien precisos. ¿En qué consiste la maldición del pacto? Y, segundo punto, la abrogación del pacto, que fueron consecuencias y nos explican el estado caído en que quedamos los seres humanos, en que quedó Adán. La maldición del pacto y la abrogación del pacto. Veamos el primer punto de este estado caído de Adán. La maldición del pacto. Vamos a Génesis 3, versos 16 al 19. Es esa porción que conocemos bastante. Génesis 3 del 16 al 19 nos enseña este punto, la maldición del pacto. En el versículo 16 Dios está hablando a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esa porción sé que la hemos leído muchas veces. ¿Qué significan esas palabras? Aquí encontramos, en el versículo 14 Dios ya había hablado a la serpiente. En ese orden Dios primero habló a la serpiente, después a la mujer y por último al responsable mayor, que fue el hombre. El pacto de obras, como lo estudiamos, amenazaba de muerte a Adán. ¿Recuerdan que lo explicamos? Por eso es un pacto. Había una sanción, una amenaza. Le amenazó con una maldición. Y esa muerte incluía, por lo tanto, un aspecto físico y un aspecto espiritual.
Por eso en teología hablamos de varias clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual, y muchos teólogos adicionan una tercera llamada muerte eterna. La muerte eterna viene como consecuencia de la muerte espiritual. Quien está muerto espiritualmente, ya sabemos qué significa eso, le espera una tercera muerte, que es la muerte eterna. El hombre es cuerpo y alma. Es una gran verdad bíblica, no es el tema de exposición ahorita. Muchos creen que como Dios es trino, que el hombre también es tripartito. No, eso es falso. Que el hombre fue hecho con cuerpo, alma y espíritu. No, eso no es una verdad bíblica. Nosotros somos únicamente cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Alma y espíritu en ese sentido son sinónimos, y eso lo podemos demostrar en la Biblia, pero no es el tema hoy de exposición. No es el tema. Retomo entonces: el hombre es cuerpo y alma solamente. Entonces la maldición le afectó en todo su ser. Es decir, ¿qué significa? Que lo que somos después de ello hizo que nuestra naturaleza haya sido cambiada. Transformó nuestra naturaleza. Cambió ese estado natural. Génesis 3, del 16 al 19, que acabamos de leer, ¿cierto? Allí notamos sobre todo que la maldición proferida por Dios significa que Adán no podría cumplir su misión. En otras palabras, eso es lo que dice allí el condensado, esos versículos. A causa de eso, Adán, tú no vas a poder cumplir tu misión, la tarea que se te encomendó. ¿Y cuál misión era? Hace 8 días lo vimos, era llenar el mundo con sus descendientes. Llenar el mundo de las imágenes de Dios, todos justos y santos delante de Dios. En ese estado natural que Adán tenía, en ese estado, Adán tenía que haber llenado la tierra de ellos, de imágenes perfectas y santas de Dios, pero ya no lo iba a poder hacer, ¿cierto? Y entre otras cosas, aquí lo que nos dice la Escritura, lo que nos revela la Biblia, el embarazo sería difícil para la mujer. Su mujer no querrá someterse a él, a su marido, y desde entonces la relación hombre-mujer se volvió una guerra, una lucha de poderes, una lucha de posición, una lucha de dominio. La mujer no quiere someterse al marido, no quiere depender del marido. Y hoy en día muchos maridos quieren ser como sus mujeres. Esto se volvió un caos desde entonces. Su mujer no querrá someterse a él y su trabajo será difícil, por lo tanto. Y en lugar de llegar a la gloria, el hombre morirá en su fracaso. Y eso es lo que sucedió y ha sucedido. En otras palabras, el mundo que estaba esperando el desarrollo del dominio del hombre, de Adán, ahora se ha convertido en su enemigo. Como decimos nosotros, todo eso se le devolvió, como decimos nosotros. La maldición del pacto es una inversión de las promesas del pacto. Se invirtieron. Eso es lo que eso implicó. Lo que el pacto le prometió a Adán, lo que el pacto le prometía a Adán, ahora se lo estaba negando, en otras palabras. Y eso se ve también en que Dios puso querubines para guardar el huerto. Más adelante lo dice, usted lo ha leído, ¿verdad? Y prohibir la entrada de Adán y tener acceso al árbol de la vida. Usted ha leído ese pasaje. Le estaba negando. Únicamente, aproximadamente 4000 años después de estos sucesos, allá en el Edén, el segundo Adán espiritual perfecto logró entrar a ese lugar santísimo, lo que le fue prohibido para el hombre. No es el tema ahorita de exposición qué significa esa figura de los querubines prohibiendo esa entrada. La maldición del pacto le afectó, por lo tanto, en todo su ser al hombre. Al caer, el pecado empezó a gobernar al hombre, cumpliéndose lo que Dios le dijo. En lugar de obedecer la ley de Dios, el mandato de Dios, el hombre en adelante, como lo vemos en la Biblia, viola la ley de Dios, desobedece la ley de Dios.
En lugar de adorar a Dios y servir a Dios, adora al hombre mismo. Los hombres se adoran y se sirven a ellos mismos. Por eso muchas frases célebres hoy en día del yoísmo. Cree en ti y llegarás lejos. Lo que tú te propongas, eso lo puedes hacer. Lo triste de esta verdad es que en mucho falso cristianismo están enseñando estas mismas frases. Porque cuando le dicen a la gente, decláralo y lo recibirás y lo creerás, eso es pura mentiras camufladas de puro yoísmo. Porque cuando le hacen repetir a la gente, yo puedo, están haciendo a un lado la soberanía de Dios. La Biblia no dice en ninguna parte que lo que el hombre se proponga, solo eso lo llevará a cabo. ¿Dónde dice eso? Si Dios es el soberano. La Biblia dice, es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. Eso es lo que dice la Biblia. Que es contrario a las mentiras que están enseñando hoy. Tú eres un campeón y lo que tú te propongas, eso lo puedes hacer. Eso es falso, eso no es evangelio. Cristo nunca dijo esas falsedades, nunca. Ni los apóstoles, menos. No vuelvan a creer eso, ni volvamos a creer eso y más bien corrijan cuando escuchen eso. La Biblia dice en Proverbios, es del hombre hacer planes. Tú puedes planear, claro, es que eso es distinto. Claro que sí. Yo puedo planear, tengo que ser organizado, hacer un balance, un presupuesto, tener una meta. Claro que sí, eso no es un pecado. Pero eso que usted planee, pídale permiso a Dios y sabiduría a Dios y que Dios le dé toda la providencia para que usted pueda hacer eso. Y si lo puede hacer, porque Dios se lo permite, hágalo para la gloria de Él. Eso es distinto. La maldición del pacto, por lo tanto, afectó todo el ser. Afectó en su ser. Al caer, el pecado empezó a gobernar al hombre. Nunca olvide esto. Y comenzó aquí en estas épocas. Lo vemos, por ejemplo, en el primer homicidio que se cometió en la tierra. Ya lo saben, Caín y Abel. ¿De dónde salió esa negra intención en Caín de odiar a su hermano y tener envidia a su hermano? Al extremo que lo asesinó. Y lo más escalofriante es la misma verdad que Dios mismo nos revela acerca del estado en que quedó el hombre. Porque ni siquiera lo dice Moisés, es Dios mismo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Léalo ahí, léalo, mire, de continuo solamente el mal. No dice, Dios no dijo, y algunos hombres a veces hacen el mal. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Nunca. Pues tampoco dijo que en medio de toda esa generación mala y perversa, habían unos cuantos que sí eran como buenos. Nunca, Dios nunca dijo eso. Léalo, ahí usted lo tiene. Versículo 5. No excluye a ningún ser humano. ¿Sí lo estamos viendo? Génesis 6:5. Subráyalo ahí. Porque esa es una realidad de lo que es el ser humano. Totalmente contraria a lo que pretende la psicología, hacer creer que el hombre es bueno y que es las circunstancias y otro tipo de factores lo que hacen y enferman al hombre y lo llevan a esos estados de depresión y todo eso. No, el problema del hombre se llama pecado, que se ama demasiado a sí mismo, que tiene una autoestima por el contrario altísima. Eso es lo que dice la Biblia, totalmente contrario. El problema del hombre no es la falta de amor propio. Al contrario, se ama demasiado el hombre a sí mismo. Al contrario. Cristo lo dijo. Amad al prójimo como a ti mismo. Cristo no dijo, ame al prójimo como algunos se aman a sí mismos. No. Cristo en esa frase nos está afirmando que todos los hombres se aman a sí mismos. No hay ningún ser humano que le falte amor a sí mismo. Eso es mentira.
El pecado, por lo tanto, le afectó en todo su ser. Entonces el hombre ahora es incapaz de agradar a Dios. Es incapaz el hombre de hacer cualquier cosa para merecer vida eterna. Pablo lo enseña más adelante en Romanos 5, versículo 12, para que lo leas. No lo leas ahora, tome nota. Romanos 5:12, que es lo que el apóstol Pablo reafirma allí. Bueno, hemos dicho que la única manera en que Adán podría merecer vida eterna, de acuerdo al pacto de obras, es por medio de ese pacto. Y ahora, después de la caída, es incapaz de cumplir el pacto. De hecho, el pacto mismo, el pacto de obras mismo, le prohíbe al hombre esto. Entendamos ello. Entonces, el hombre es totalmente incapaz de merecer, ganar, obtener salvación para sí mismo. Es literalmente, totalmente imposible. Y esto es así para todos los hombres, porque Adán era la cabeza federal de todos los hombres. Esas mentiras entonces, que es que yo soy cristiano y soy salvo porque decidí creer en Dios, son falsas. Nadie decide creer en Dios. Si alguien cree en Dios es porque Dios mismo le permitió que creyera en Él. El hombre en su estado hoy natural con que viene al mundo no tiene de dónde creer en Dios, no tiene cómo, no tiene con qué. Ni una célula le permite al hombre creer en lo bueno de Dios. ¿En qué consiste la abrogación del pacto? Que es lo segundo. La abrogación del pacto. Bueno, lo que debemos entender aquí no es que el pacto de obras desapareció por lo tanto. No. Y ya no existe. Algunos cristianos creen que ya el pacto de obras, ni siquiera conocen muchos. ¿Qué es el pacto de obras? Algunos. Y otros que han oído y han medio entendido, creen que ya no existe debido a la obra de Cristo. No. No debemos creer eso porque eso no es lo que la Biblia enseña. Al contrario, amados hermanos y quienes nos van a escuchar, los hombres siguen condenados hoy en Adán, hoy a esta hora del día, y siguen pecando en su pecaminosidad natural. Todos los hombres, incluyendo hoy los cristianos, pecan también. Y los cristianos verdaderos pecan también hoy en día. ¿Y cómo son cristianos? Por gracia. Y son salvos por gracia. Eso es gracia. Entonces la maldición del pacto, en otras palabras, sigue vigente hoy. Y también los mandamientos del pacto siguen vigentes hoy. Eso no se ha extinguido. Hoy está vigente. Todavía, por lo tanto, somos obligados a guardar la ley de Dios perfectamente. El hombre está obligado hoy a guardar sus mandamientos en forma perfecta. Perfecta, no incompleta, no a medias tintas. No. Dios no salva a nadie a medias tintas, ni tiene un hijo a medias tintas. Pastor, ¿y usted no está diciendo que los cristianos pecan? Sí, recordemos que esa obra, mediante la cual somos hijos de Dios y somos salvos y somos ya justos ante Dios, es por medio de ¿quién? De Cristo, no por medio nuestro. Usted es cumplidor de la ley en Cristo. Usted recibe el amor de Dios en Cristo. Usted es ciudadano del reino en Cristo. Usted es santo en Cristo. Y siga con la lista y todo es en Cristo. De Él y para Él es la gloria. Todo es por Cristo. Por eso sin Cristo no hay ninguna esperanza para nadie. Para nadie. El pacto sigue hoy vigente, el pacto de obras, con todos sus requisitos.
igualmente con todas sus maldiciones. ¿Para quién? Para aquel que no lo cumple. Es más, les recuerdo, amados hermanos, que la Biblia nos enseña en la parte final de la Escritura, se nos anuncia que el juicio será un juicio de obras. La Biblia nos anuncia, nos recuerda que habrá un juicio de obras. Y estamos hablando del pacto de ¿qué? Por eso es que va a haber un juicio de obras. La Biblia dice, Apocalipsis 20:12, y fueron juzgados todos los hombres por sus obras. Entonces, ¿por qué dicen que ya no importa eso? Miren cuán equivocados y confundidos están. Entonces, ¿en qué sentido ha sido abrogado el pacto de obras al que nos estamos refiriendo? Porque estamos hablando de la abrogación. Bueno, si, una vez entendido lo que he expuesto, el hombre, lo que nos referimos a eso es que en su promesa de vida, ¿qué significa? Que el hombre no puede ganar vida eterna por medio de la obediencia a la ley. Pero no está diciendo que todos los hombres tienen que obedecer la ley. Sí, porque esa es la condición para poder ser salvo, hijo de Dios y santo ante Dios, perfecto. Eso no tiene por qué confundirme, porque esa condición sigue hoy vigente y se cumple ¿en quién? En Cristo. Usted es lo que debería ser en Cristo. ¿Entendiste eso? Eso es lo que Pablo explica en Romanos 3:20, que ya lo predicamos este año. Recuerde la serie que llamamos de Romanos. ¿Qué dice Pablo? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Quién hizo las obras de la ley en forma perfecta para justificar a impíos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para salvarlos de acuerdo al beneplácito de su propia voluntad? ¿Quién hizo esa tarea? Cristo. Pero ese requisito sigue vigente, está hoy vigente, sin ninguna alteración. Eso es entender la obra de Cristo y la gracia de Dios. ¿Entendemos? Pablo lo dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Lo estamos explicando, porque lo que sucedió en el Edén dejó al hombre sin ninguna posibilidad de ello. Nadie. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo dice Pablo ahí más adelante. Es decir, cuanto más intentes tú justificarte por medio de la obediencia a la ley, más te va a condenar y más vas a comprender tu estado pecaminoso y débil que aún tenemos. Más nos va a revelar. La ley nos revela el pecado precisamente. Y nuestro estado todavía que tenemos de carne por dentro. ¿Entendemos ahí? La maldición del pacto es triste si estamos entendiendo esto. Y la abrogación del pacto es más triste aún. Nuestro acceso a la vida eterna, en otras palabras, ha sido detenido por Dios mismo. Es Dios quien controla la vida eterna, porque la Biblia dice, ¿la salvación es de quién? De Dios. ¿Y qué es la salvación? Pues tener vida eterna. ¿Y quién es el dueño de la salvación y de la vida eterna? ¿Quién? Dios es quien controla esto. No es el hombre, no es un pastor, no es una iglesia, no, es Dios. Dios. ¿Qué condujo la violación del pacto de obras? Bueno, pues llevó a que el mundo ahora es un reino de pecado. Eso es lo que es el mundo, eso es lo que entendemos hoy por mundo. ¿Cuál rey? Tales son los del reino. El mundo hoy lo vemos y lo entendemos, es un reino que rebelde,
¿El hombre sigue siendo la imagen de Dios? Sí, ya lo estudiamos también y ya lo predicamos. Pero es una imagen descompuesta. Ya lo hemos predicado. Y algunos dicen que monstruosa, sí, yo estoy de acuerdo. Si nosotros pudiéramos vernos con ojos espirituales y lograr vernos nosotros por dentro, nosotros mismos como Dios nos ve a nosotros, nos daría, ninguna película de terror de Hollywood te produciría el susto que tú tendrías al verte a ti mismo por dentro, con esos mismos ojos con que Dios nos puede ver. ¿Me entiende lo que le acabo de decir? Ninguna película de terror de Hollywood te asustaría como el susto que te llevarías al vernos a nosotros por dentro como realmente es el hombre en su estado con que viene al mundo. De ese tamaño es el asunto, como dicen los abuelos. El mundo es un reino rebelde hoy. El hombre sigue siendo la imagen de Dios, sí, pero recuérdelo, está descompuesta esa imagen. Por eso tuvo que venir Él. Por eso Dios envía a su Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, porque el Espíritu Santo regenera y forma la imagen de Cristo en el escogido de Dios. Esa es la verdad bíblica. Desde el reino de la creación, el pacto de obras sigue obligando, amenazando y condenando a todos los hombres. Es una realidad sombría, pero está en la Biblia. Pero, qué buenos son los peros, ¿cierto? Pero, las buenas nuevas del Evangelio son que Dios proveerá una solución para el pacto de obras. Porque Dios lo sabe todo y sabe que quedamos en un estado ya imposible. Y en medio de las maldiciones del pacto de obras, hay una promesa de vida y salvación. Génesis 3, 14 y 15. Y allí comienza el Evangelio. Aquí inicia el mensaje del Evangelio. Dios dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Allí comienza el Evangelio, porque esa es una buena noticia. ¿Quién dio esa promesa? Dios. Y si Dios dio esa promesa, ¿habrá algo que impida esa promesa? Nada. Y ya se cumplió esa promesa. Hace 2000 años nació en Belén esa promesa. Génesis 3, 14, 15 se conoce en teología como el protoevangelio, para que lo sepan. Hermanos y demás personas que nos escuchan, esto es el fundamento de la fe cristiana bíblica. Porque es el fundamento de la promesa de la buena noticia que es el Evangelio. ¿Cuál? Que habrá un descendiente de la mujer que destruirá las obras del diablo y deshará la maldición del pecado. Y eso sucedió así. Y toda la Biblia, hermanos amados, toda la Biblia habla de estos versículos de Génesis 3, 14 y 15. En adelante, toda la Biblia habla de la explicación de Génesis 3, 14, 15. De eso es que habla toda la Biblia, de explicarnos esa promesa de Dios. Hasta Apocalipsis. Cuenta la historia de la progresión y el cumplimiento de esa promesa. Y eso, Dios proveerá una solución para el pacto de obras, esa es la promesa. Génesis 1, y creó Dios el cielo y la tierra. Y Apocalipsis termina diciendo Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire cómo comienza y cómo termina la Biblia. La Biblia revela esta progresión y el desarrollo de esta promesa por medio de los pactos y los reinos de Dios, que es lo que estamos estudiando. Pasemos al pacto noéico, Génesis 9 y Génesis 6. Ya leímos esos versículos. La historia de Noé es muy conocida. La han llevado a películas, a caricaturas. Pero la pregunta es, ¿qué tanto hemos encontrado allí en el Evangelio
Hemos visto el Evangelio en los tiempos de Noé. Vemos el Evangelio, vemos a Jesucristo allí en los hechos sucedidos en los tiempos de Noé. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve a profundizar en ello. Descubrir en el pacto noéico el Evangelio, porque allí está el Evangelio, que eso es lo que tenemos que conocer y encontrar. Ya hemos dicho que Dios establece y gobierna sus reinos por medio de sus pactos. Ya lo predicamos, ya es claro para nosotros. Y después de la caída de Adán, el reino de la creación era un reino de pecado y rebelión. En eso se convirtió. Era un reino bajo maldición. Ya lo acabamos de explicar. La maldición del pacto sucedía después de la caída. Sin embargo, la narrativa del libro de Génesis nos cuenta que los hombres descendieron más y más aún en su pecaminosidad. Cristo mismo lo dijo 4000 años después, que la maldad de los hombres iría en aumento y en aumento y en aumento. Y eso lo vemos hoy. Cada día los hombres son más malos. O sea que tiempos de refrigerio no hay, como algunos mentirosos dicen por ahí. Tiempos de gloria. ¿Cuáles tiempos de gloria? Cristo nunca habló de tiempos de gloria para estos días. ¿Dónde dice eso? No. Por el contrario, Cristo nos advirtió, ¡ojo! Que nadie los engañe. No vienen tiempos de refrigerio ni tiempos de gloria. Eso es mentira. Rechazarán la verdad del Evangelio. Se levantará nación contra nación, padre contra hijo. Entonces, ¿dónde están los tiempos de gloria que los mentirosos andan hoy diciendo? No vuelvan a creer eso. Hoy los tiempos son malos y mañana serán peores. Eso fue lo que Cristo nos advirtió. Sin embargo, la narrativa de Génesis nos cuenta que los hombres descendieron más. Ahí lo vemos. Génesis 6, del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahí lo dice, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿No le da escalofrío leer eso? Mire lo que es el hombre. ¿Y qué dicen hoy los parapsicólogos y muchos psicólogos? Que el hombre es un duro, un valiente. El hombre es lo más importante hoy en día de todo. El humanismo, ¿no? Y han hecho a un lado a Dios de allí. Hoy en día lo que importa es la felicidad y el bienestar del hombre. Lo demás, cuánta mentira, ¿no? Cree en ti, llegarás lejos. Tú eres un vencedor, un valiente. Falsas. Entonces la promesa de la simiente de la mujer tenía que cumplirse. Cuando leemos Génesis 6, del 5 al 7, que lo acabamos de leer, hermanos, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el contexto en que Dios establece su pacto con Noé. Ojo a lo que acabo de decir. Génesis 6, del 5 a 7, es el contexto del mundo en que Dios establece su pacto con Noé. Dios dice allí que va a destruir al mundo. Eso lo dice Dios. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y hasta las aves. Mejor dicho, como decían los abuelos, iba a acabar con todo. Así nos decían los abuelos. Y eso es lo que dice allí. Entonces, si Dios va a hacer eso, porque lo está anunciando, lo estás leyendo, y la promesa de la simiente de la mujer es la esperanza del mundo, y si Dios no puede mentir, es decir, que tiene que cumplir esa promesa que dio en Génesis 3, lo prometió, pero aquí dice que va a destruir. Y entonces, ¿cómo es esto? El mundo no puede ser destruido antes del nacimiento de la simiente de la mujer. ¿Cómo?
Entonces Dios hace su pacto con Noé y resuelve este problema. Dios en su soberanía y su sabiduría. Y por eso es que cuando, entendiendo estas verdades previas, y nos metemos en el pacto con Noé, encontramos los siguientes puntos o elementos o aspectos en el pacto con Noé. Primero, el pacto noéico tiene una promesa de protección. Ojo, eso es lo primero que vemos ahí. Que el pacto noéico tiene una promesa de protección. La primera parte del pacto con Noé es una promesa de protección. Aunque Dios va a destruir al mundo, no destruirá a todos los hombres. Preservará un remanente. Leamos Génesis 6 del 18 al 22, eso ya lo leímos. Dice Dios, hablando con Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda la carne, 2 de cada especie. Y no 2 machos y 2 hembras, no, macho y hembra, para conservar la especie. Queda a un lado esa ley de género. Dios no metió 2 toros, ¿cierto? Ni 2 vacas, no. Un toro y una vaca, un caballo y una yegua, un gallo y una gallina. Y siga con la lista. No metió 2 gallos, porque ¿cómo iban a procrear 2 gallos? Y de los seres humanos metió parejas. Noé con su familia, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para procrear. Entonces, el pacto de Dios con Noé incluye una promesa de protección. ¿Qué más vemos aquí en esa promesa de protección? Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. Es una orden. Noé, ¿usted quiere entrar en mi arca? ¿Le parece bueno? O me dice Noé, ¿cuándo? Sí, ok, cuando usted sienta y desee, porque es que ahorita todavía no, entonces para yo recibirlo en mi arca. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Mentiras de hoy en día. No, ahorita estoy muy ocupado para ir a la iglesia. Señor, es que ahora estoy muy ocupado para ir a tu arca. ¿Qué tal que no hubiera dicho eso? ¿Me entienden lo que les quiero mostrar? Pastor, es que usted no sabe, la empresa, mí. ¿Qué tal que Noé le hubiera dicho eso a Dios también, esas cosas? Esa promesa incluye una promesa de protección. Dios le dice que traerá un diluvio para destruir toda carne y todo lo que hay en la tierra morirá. Y Dios le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Y le voy a usar una palabra, abro comillas, gústele o no le guste a Noé, tiene que entrar en el arca. Y no cuando él quiera ni pueda, cuando Dios se lo ordene y punto. No es cuando usted pueda, es cuando Dios lo diga. Los demás morirán, Noé. Todos van a morir, pero tú entrarás en el arca. ¿Qué doctrina encontramos ahí? Dentro de las doctrinas de la gracia. A ver, estudiantes. ¿Qué doctrina vemos allí de las doctrinas de la gracia? Preservación. La que es la puntillita hoy en día para todo el mundo. Predestinación y elección incondicional. Allí está. Allí está. Allí está la doctrina de la predestinación y elección incondicional. ¿A quién escogió Dios de toda esa generación? A Noé y a su familia. Y el resto de la gente, Dios decidió exterminarlos. Vuelvo y digo, decir que usted va a leer la Biblia, pero que no va a estudiar la doctrina de la predestinación y elección incondicional, pero que va a leer la Biblia, está perdiendo el tiempo.
Porque quien lea la Biblia se va a encontrar con la doctrina de la predestinación y la elección de Dios. Está por todas partes. ¿Me entiende lo que le acabo de decir? ¿Quién escogió a Dios? A Noé. Dios. ¿Lo escogió por ser bueno, santo y perfecto? No, ahí no dice eso. ¿Quién escoge a los que han de ser salvos? Dios. Pastores, anime. Hermano, dígale a Dios que le ayude a entender eso, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Los demás morirán, pero tú entrarás en el arca, le dijo Dios, porque te voy a salvar a ti y a tu familia, y los demás los voy a exterminar. Punto. No hay nada más que decir. Y más adelante dice que también salvará a los animales, como lo hemos visto, una pareja de cada especie. Y durante el diluvio dice la Biblia que Dios se acordó de Noé, y por eso decrecían las aguas del diluvio. Es decir, que Dios cumplió su promesa. ¿Cuál promesa? Protegió a Noé y a su familia y a una pareja de cada especie para preservar la vida. Precisamente esa es la siguiente promesa, una promesa de preservación. Los protegió. ¿En dónde los protegió? Estuvieron protegidos bajo sus alas, dentro del arca. ¿Y qué recibieron ahí? Fueron preservados. Esa es la otra promesa que vemos después del diluvio. Noé y su familia salieron del arca. Eso lo vemos allí en los versículos del capítulo 8, del verso 20 al 22. Lo pueden leer. Hay algo muy importante en estas palabras que debemos reconocer. Y es la siguiente, hermanos, que Dios nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Leamos Génesis 8, del 20 al 22. Génesis 8 del 20 al 22 dice: y edificó Noé un altar cuando salieron del arca a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, ¿aló? Desde su vejez, desde su juventud, y no es únicamente de jóvenes, esa tipología es desde su nacimiento, desde que es engendrado. Ni volveré más a destruir todo ser viviente. Dios nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, es decir, nos dice en otras palabras aquí que la condición natural del hombre no ha cambiado, que ese estado caído en que quedó Adán se ha conservado hasta hoy. Se ha conservado hasta hoy. El hombre en su estado caído sigue siendo un ser maldecido. Ojo, hermanos, a lo que acabo de decir, que es conforme a esta verdad bíblica aquí en Génesis. Escuche, el hombre en su estado caído, que fue el estado postrero de la desobediencia, sigue siendo un ser maldecido bajo la condenación del pacto de obras. Pero, y esto es muy importante, Dios le da una promesa de preservación a Noé. Y es lo que estamos viendo. ¿Y en qué consiste? Dios le promete a Noé. Aquí están en estos versos del capítulo 8. ¿Qué le está prometiendo? Le promete que aunque todos los hombres permanecen pecaminosos, Dios será misericordioso y preservará el mundo. ¿Qué doctrina de la salvación vemos en esos capítulo 8, en los versículos? Lo acabo de decir. Misericordia, la gracia de Dios. La misericordia de Dios se manifiesta aquí. Que aunque todos los hombres permanecen en estado de maldad, pecadores, etc., Dios será misericordioso y preservará el mundo. Habrá estaciones, día, noche, sembrado, cegado, lluvia, sol, etc. Ya lo sabe. Nunca faltará.
la ciega. Y esto es muy importante porque tenemos que reconocer que este pacto no promete salvación. Ojo a lo que acabo de explicar. Este pacto no promete salvación. El pacto con Noé. Es decir, que no resuelve el problema del pacto de obras. No resuelve el problema del pacto de obras. No quita la condenación de la maldición del pacto de obras. Pero sí establece estabilidad en el mundo. Y por medio de esa estabilidad que Dios promete en el pacto con Noé, Dios podrá cumplir su promesa de proveer una simiente que viene de la mujer que destruirá, aplastará la cabeza al diablo. ¿Entendió la importancia del pacto con Noé? He allí la trascendencia de esa historia tan bonita que conocíamos muchas veces del arca de Noé, pero lo profundo que hay allí. Entonces, esta preservación es común para todos los hombres. Y por lo tanto, este pacto es común a todos los hombres. Cada ser humano, escuche esto con sabiduría, creyente o no creyente, sacará provecho de este pacto. En otras palabras, por esta razón que acabamos de explicar, es que muchos teólogos, conforme a la revelación bíblica, lo han llamado como un pacto de gracia común. Este es un pacto que, recuerden que hay dos clases de pactos. Pacto de gracia. ¿Y cuál es el segundo? Ya lo prediqué hace 15 días. Las dos clases de pacto. Pacto de obras. Este pacto pertenece a la clase llamado pacto de gracia. Ojo con lo que estamos aprendiendo. Ojo, estudiantes de la escuela, porque les voy a hacer examen. Muchos teólogos lo han llamado como un pacto de gracia común. Es gracia porque los hombres no son dignos de esta misericordia. Ahí vemos la gracia. Y es común, ¿por qué? Porque es para todos. Común, esa es la palabra común. Abarca a todos. Para todos. Es gracia común porque no pertenece a la gracia específica que redime y salva, la cual reciben únicamente los elegidos de Dios. Hay dos clases de gracia. Ya, eso se enseña, no es ahorita el tema. Eso lo vemos en las escuelas bíblicas. Es gracia común porque no pertenece a la gracia que salva, que redime. Y esa la reciben únicamente los elegidos de Dios, solamente, únicamente. Es una gracia que preserva y mantiene el mundo para todos. Esa es la gracia que se manifiesta ahí en el pacto con Noé. Le invito para que lea Génesis 9 del 11 al 17. Usted lo lee esta tarde. Lo que dice ahí, Génesis 11 y 17, nos permite contestar la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los confederados en este pacto? Usted lo lee esta tarde, Génesis 9, del 11 al 17. ¿Quiénes son los confederados? Recuerden que en todo pacto hay confederados. Eso ya lo predicamos. No debemos poner cara de susto porque los conocimientos previos ya fueron predicados. ¿Quiénes son los confederados aquí? Sobre todo Noé, que es la cabeza en este caso federal, porque Dios tramita el pacto con él, con Noé, y por medio de Noé. Pero por medio de Noé, el pacto es entre Dios y todo ser viviente. Igual que en el pacto de obras, ¿fue con quién? Con Adán, y por medio de Adán, todos los hombres. Sí entendemos la conexión, ¿verdad? Es un pacto común. Es un pacto de preservación. Y el arco, que es el símbolo de esa preservación, es un símbolo de la sanción de ese pacto. Los símbolos del pacto frecuentemente contribuyen a las sanciones del pacto. Por ejemplo, el árbol del conocimiento en el huerto
fue un símbolo de amenaza a Adán. Ya lo predicamos. También aquí en este pacto, el arco, que usted sabe a qué nos referimos, es una amenaza, pero no a nosotros. Todos los teólogos coinciden, de acuerdo a la revelación bíblica, han descubierto, han notado que el arco es una herramienta de guerra. Ya lo sabemos, es el arco, es un símbolo de guerra. ¿A quién está apuntado? Aquí en este caso, a Dios, no a nosotros. Y es un pacto de gracia, como lo hemos dicho. Entonces, ¿a quién aplica las sanciones de ese pacto de gracia? A Dios. Ya explicamos las características de un pacto de gracia hace 15 días. Apuntan a Dios mismo. Entonces, el arco es un recuerdo para nosotros que Dios ha jurado de sí mismo. Dios jura por Él mismo no destruir la tierra por medio de un diluvio. Las aguas no serán instrumento de Dios para el castigo final, para la destrucción final, para el fin de toda esta existencia. Y otro elemento que encontramos en el pacto con Noé, tiene un mandato de construcción. Otra característica que encontramos en el pacto Noé, tiene un mandato de construcción. El reino de la creación es gobernado por medio del pacto de obras, pero ahora Dios está añadiendo otro pacto al reino. El pacto de obras cubre a todos los hombres e incluye a todo el mundo. También el pacto noéico cubre a todos los hombres e incluye a todo el mundo. El pacto noéico ni cancela, por lo tanto, ni anula el pacto de obras, sino al contrario, refrena su maldición por un tiempo más. Este pacto, el pacto noéico, no ofrece vida eterna. El pacto de obras sí, ya lo vimos. Pero el pacto noéico, ¿cierto?, ofrece, como lo estamos viendo, preservación, mantenimiento. Entonces, en un reino estabilizado y preservado, Dios le dio a Noé un mandato de construcción. Le da el mismo mandato que le dio a Adán al comienzo, pero conformado a un mundo después de la caída. Y eso es lo que le dice en Génesis 9, del 1 al 10. Dios le dio esa misma orden a Noé. Ahora ya salgan del arca, multiplíquense. El contexto que diferencia esas mismas órdenes, la orden que recibió Noé fue la misma orden que recibió Adán. Es que Adán, cuando recibió esa orden, estaba en un reino perfecto. No había caído. Ahora Noé recibe esa misma orden en un reino caído. ¿Ve la diferencia? La misma orden, el mismo mandato, pero con un contexto distinto. ¿Sí lo ve? Como dicen por ahí, lo pilla. Dios le dio a Adán un mandato de llenar la tierra, pero con el propósito de establecer un reino de justicia perfecta. Tenía con qué. Adán tenía con qué. Otra cosa fue que no lo supo usar y bueno, ya sabemos. Ahora Noé tiene que hacer lo mismo, pero no para el mismo propósito. Ya el propósito de Noé no es el mismo de Adán, porque Noé ya no tiene con qué. Más, Noé es un hombre común y corriente, y su familia igual. ¿Y por qué? Porque no está la promesa vigente del pacto de obras. Aquí estamos viendo, por lo tanto, un pacto de gracia común. Dios protege y preserva el mundo y así requiere ciertas cosas de Noé y de todos los hombres. No tenemos que guardar el pacto con Noé. ¿Captó? ¿Ya sabe por qué? No tenemos que guardar este pacto para que Dios nos preserve. ¿Hay que hacer algo para que Dios nos preserve? No. Nadie tiene que hacer nada para que Dios lo preserve. Dios mismo estableció el momento de existencia en la tierra y el momento final en esta tierra para cada ser humano. Nadie tiene que hacer nada. Por mucho que te cuides o que no te cuides, tus años serán los que Dios te estableció y punto. Como dice el pastor Sugel Michelem, tengan una buena alimentación, hagan ejercicio,
cuiden su salud, sean responsables de ellos para que tengan una buena muerte. ¿Eso es cierto? Conozco gente que no cuida su salud y vive años. ¡Ah! Eso es soberanía de Dios. Pero eso no me da permiso para no cuidar mi salud, como lo explica el pastor Suber. ¿Me entendieron lo que quise decir? No tenemos que guardar el pacto con Noé para ello. Pero debemos ser responsables, sí, claro que sí. En este pacto Dios requiere que Noé continúe engendrando hijos para llenar la tierra. Noé debe construir ciudades, cultura, una sociedad. Es un mandato de construcción y desarrollo que hay aquí en este pacto. Y tiene un mandato de retribución también este pacto. Otro elemento. Todos los reinos de la tierra son responsables ante Dios. Claro que sí. Y todos los reinos darán cuenta a Dios, sí. La Biblia nos dice claramente que la raza humana tiene responsabilidades ante Dios. Y en particular hay un mandato de retribución. ¿Sabe cuál? Dios dice en Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Debe haber justicia retributiva en las sociedades de los hombres. Nuestra relación vertical con Dios, por lo tanto, ¿cierto?, nos informa de nuestra relación horizontal con los hombres. Somos hechos en la imagen de Dios, todos los hombres. Por lo tanto, no podemos derramar sangre de otra persona injustamente. Y si lo hacemos, merecemos la muerte. Solo que Dios establece allí que el que derrame sangre de hombre injustamente, por la sangre de ese hombre también sea derramada la sangre de ese que cometió el homicidio. La pena capital, la pena de muerte está ordenada por Dios. Pero los únicos que tienen esa autoridad para ejecutarla son los estados, las leyes, no el ser humano. ¿Me hice entender? No es el tema ahorita. Retribución significa balance y equilibrio. Tomaste una vida, eres homicida, ahora has perdido la tuya. Eso es lo que dice esta ley de Dios allí. Y en la sociedad esto es muy importante, porque el homicidio es precisamente completamente opuesto al mandato universal que Dios dio aquí, de llenar la tierra. Si debemos engendrar hijos y multiplicarnos, ¿cómo podemos estar matándonos unos a otros? Eso no tiene sentido lógico, por eso es un delito. ¿Entendieron ello? Sí lo entendimos, ¿verdad? Y aquí se deriva también un principio. Por lo tanto, y es el siguiente, por lo tanto, en cada sociedad humana, en cada cultura, etc., en cada sociedad, las cuales son partes del reino de la creación y son responsables ante Dios, todas las sociedades, hay autoridad legítima que debe perseguir y castigar los que matan a sus prójimos. Esa es una tarea de los estados, perseguir a los delincuentes. Los gobiernos son legítimos porque dice la Biblia que Dios los estableció y tienen su respaldo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 13. Y el castigo de los malhechores es una de sus responsabilidades, de los estados. La justicia, la ley, para mantener control en la nación. Entendemos ello, ¿verdad? Eso es un mandato bíblico. Otra de las responsabilidades que se derivan de aquí de los estados, por lo tanto, es la protección de la familia. Al Estado poner control a la delincuencia, etcétera, pues se controlan las familias de esa sociedad. Se preserva, se vela por el cuidado de la familia. Estos son mandatos universales comunes a todos los estados de la tierra. Entonces, es la responsabilidad de un estado quitar cualquier cosa que amenazca o destruya a la familia y la vida de los ciudadanos. No es el tema ahorita, pero de aquí se deriva y hay que mencionarlo. Ahora, los reinos de la tierra son rebeldes. Todos, claro, están en desobediencia. Por lo tanto,
No todos los estados cumplen esto en forma idónea, perfecta. Ya sabemos, no es el tema ahorita, se castiga al inocente muchas veces, etcétera, etcétera. No es el tema ahorita, pero ya lo sabemos. Por eso estamos hablando de cómo deben ser los estados. La cosa es que, ¿cómo son? Si son así o no. Por eso es que es necesario que Él vuelva, porque ningún estado es perfecto aún. Y cuando Él vuelva, va a instaurar el único estado perfecto del reino de Dios. Por eso es necesario su regreso, su venida. Y por último, el pacto noéico tiene un símbolo de salvación. Tiene un símbolo de salvación. Mire todo lo que tenía el pacto con Noé. Obviamente el diluvio es un símbolo de destrucción, porque por medio del diluvio Dios destruyó el mundo antiguo. Dios preservará el mundo, pero no para siempre. Dios prometió preservar el mundo en el pacto con Noé, sí, pero no para siempre. Está preservando el mundo hasta la segunda venida de Cristo. Y no sabemos cuándo volverá el Señor, pero esa es la promesa que tenemos en la Biblia. En los evangelios Jesús mismo usó el diluvio para decir que era un símbolo de la destrucción final del mundo que se avecinaría. Él lo dijo en Mateo 24, versos 38, él lo puede leer. En otras palabras, el pacto de obras sigue condenando, y el pacto con Noé preserva el mundo por medio de refrenar la maldición para un tiempo postrero. Es como lo está alargando, está dando tregua, como si estuviera dando una oportunidad. ¿Entiende? ¿Capta la idea? Es eso. El propósito de la comparación es que nadie puede escapar o evitar este juicio que se avecina. Y que sucederá, no lo duden. Todos deben saber esto. El diluvio es un recuerdo fuerte del poder de Dios. Eso es lo que nos recuerda y nos representa el diluvio. Y en los tiempos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio. Por lo tanto, debe haber urgencia, hermanos, en la predicación del Evangelio. No le creyeron a Noé, se burlaron de Noé cuando lo vieron haciendo esa arca. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio con urgencia. El diluvio es un símbolo de destrucción que todos deben entender, porque tiene ese significado para el presente. El pacto noéico también es un símbolo de salvación. El arca era el instrumento de salvación usado y del cual se benefició Noé y su familia. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 3, y él ahí explica la conexión entre los de cómo Dios conecta ahí. El apóstol explica la salvación que proviene de Dios, usando lo sucedido allá con Noé. Tú lo vas a leer allí en 1 de Pedro 3, y que es Dios, dice el apóstol, quien decide cómo y de qué manera se salva al hombre. No es como yo crea, como yo piense, eso es religión, no. Dios ya dijo, en los tiempos de Noé le hizo un arca, hace el arca así, de esta manera, y entra tú, y como lo leímos, ahora ya no es necesario subirnos a un barco. Ahorita el instrumento de salvación que Dios da al hombre se llama Cristo. Cristo. Eso lo explica ahí Pedro en el capítulo 3 de su primera carta, para que lo veas. La única manera de escapar del diluvio fue el arca, cuya construcción fue mandada por Dios. Hoy es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. Concluyamos y oramos. El pacto de obras fue un camino a la vida eterna para Adán. Dios le preparó con todo lo necesario para cumplir las condiciones de su pacto. Pero Adán se rebeló contra Dios y cayó en pecado. Por eso Adán fue expulsado del Edén. Ya lo dijimos. En su misericordia, tiempo después, Dios protege a Noé y a su familia del diluvio, y le encargó con un nuevo mandato
de construcción en este mundo, preservando así a la especie, a la vida. Hermanos, todos los seres humanos son miembros de estos pactos. Todos. No, yo no tengo nada que ver con el pacto Noé. No, ¿y por qué estás respirando? El hecho de que tengas vida, eres beneficioso del pacto con Noé. Y si no entregas tu vida a Cristo, el pacto de obras te va a mandar al lago de fuego y azufre. ¿Entendemos? Todos estamos cubiertos en ambos pactos, en alguna medida. Todos los seres humanos son miembros de estos pactos. Entonces todos los hombres tienen la responsabilidad de vivir en sociedades de paz que son construidas por familias. Una gran verdad que se deriva de aquí: debe haber gobiernos que protegen los que guardan la ley y perseguir a los que violan la ley. Es un principio que se deriva de estas verdades expuestas. Este pacto con Noé, otra conclusión, ni promete ni provee salvación. Ojo con ello, que te quede claro. Ni lo uno ni lo otro. Dios no prometió ni provee salvación, de vida eterna nos referimos. Dios salvó a Noé de la muerte del diluvio. Estamos hablando de la vida eterna. Y los hombres siguen siendo hoy pecaminosos. Aún Noé con su familia, cuando salieron del arca, siguieron siendo pecadores. Noé no salió santo, alumbrando, con blancura resplandeciente. No, Noé no salió así del arca. Salió igual de pecador que como entró. Lleno de la gracia de Dios, sí, es lo único. Como la gracia que tenemos usted y yo ahora. Entonces, por medio de este pacto, Dios ni provee ni promete salvación. Por medio del pacto de obras, todos los hombres son condenados a la muerte eterna. Pero Dios proveerá la simiente de Eva para deshacer las obras del diablo y para dar vida a los muertos. Y para eso preservó la existencia humana a través de su pacto con Noé. El diluvio y el pacto noéico contribuyen a la progresión de esta promesa por medio de estabilizar al mundo y por medio de ser símbolos de destrucción y salvación. Hay dos símbolos en los hechos de los tiempos de Noé: el poder de Dios para destruir, el diluvio, y el poder de Dios para salvar, el arca. Dios tiene ambos poderes. ¿Captó? Dios es quien tiene el poder para destruir y para salvar. Es Dios. Dios es quien salva y es Dios quien acaba. Quien destruye, como usted le quiera llamar. La esperanza del mundo se encuentra, hermanos, en otro reino. De otro reino. Con otro pacto. Y allá vamos a llegar. Y ese es el que estamos esperando. Y desde hoy, hemos sido invitados a ese reino. Somos embajadores de ese reino. Y vivimos por fe. Y tenemos la esperanza de que disfrutaremos de ese reino. No somos de aquí. Jesús lo dijo. Juan, capítulo 18, verso 36. Él dijo esa gran verdad: mi reino no es de este mundo, ni sus discípulos tampoco, por lo tanto. ¿Entendemos esa verdad? No te angusties por lo que ves, vives, sufres, experimentas ahora. Confía en Jesús. Si has sido unido a Jesús, ya eres ciudadano del reino. Y Él te llevará a ese reino. Ahora, si eso lo tienes en tu corazón, busca sus mandamientos, porque Él lo dijo. Esa es una señal. No es decirlo con boca. Con boca todo lo dice. No.
mis discípulos obedecen mis mandamientos, lo estoy haciendo. Si hoy apenas escuchas esto y no lo tenías claro, no te pongas a esperar sentado que venga un ángel y te diga, así como a María, mira, que te mandan a decir que a ti te escogieron, porque eso no va a suceder. Si entendiste esta exposición y hoy apenas entendiste esta verdad y creías que estabas muerto con esa naturaleza inicial de Adán, y hoy ha llegado alegría a tu corazón al entender quién es Cristo, qué representa a Cristo, entonces dobla rodilla y dile al Señor, Señor, por favor, trae claridad a mi vida, transfórmame, cámbiame, regenérame para que yo sea un ciudadano tuyo. Ten misericordia de mí. Como pastor, usted dijo de la predestinación, yo voy a esperar que Dios me hable, así como Gedeón, y me envíe un ángel y me diga, vea, sí, que usted está anotado, porque eso no va a suceder. No va a suceder. Arrodíllate, ora a Dios, llora por tus pecados, pídele perdón, dile que cambie tu corazón, tu mente, que coloque nuevos principios de vida en ti. Que te coloque amor por el Evangelio, amor por la iglesia, amor por la palabra, amor por la santidad, odio por el pecado, odio por las cosas de este mundo. Son señales de que tú has sido transformado por Él. ¿Me hice entender? Gracias por tu palabra, Señor. Cuán importantes son estos pactos, Dios. No lo habíamos visto de esta manera, Señor. Gracias por revelarnos tu verdad. Gracias porque aunque somos esa manada pequeña, Señor, te ha placido a ti revelando los secretos de tu reino. Ayúdanos a permanecer fieles a estas verdades, Señor, para mostrar al mundo lo que somos, lo que creemos y lo que anunciamos. Síguenos guardando en tu gracia, Señor, no nos sueltes. Ayúdanos a estar firmes y que asumamos con responsabilidad nuestro llamado, el que nos has hecho. Que recibamos con responsabilidad la tarea de crecer en santidad para tu gloria. De pertenecer, Señor, y tener esa ciudadanía de tu reino, Padre. Honor grande que no merecemos. Ayúdanos a soportar las aflicciones mientras estemos en este mundo, que nos agobian y que son muchas. Que soportemos con paciencia, como lo dice Santiago, con fe, con esperanza, pues las circunstancias actuales difíciles que vivimos o alegres no se comparan con las promesas venideras, Señor. Que soportemos la prueba y que seamos sabios en los momentos alegres y felices. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia, Señor. Oramos por aquellos que hoy escucharon por primera o segunda vez estos mensajes. Avívalos en sus corazones y en sus mentes, Señor. Transforma esos corazones para tu gloria. Trae revelación de tu palabra a estas vidas, Señor. Y transforma estas vidas, Señor. Y a los que decimos, Señor, y creemos que ya estamos aquí, ayúdanos a seguir siendo fieles a tu verdad. Fieles los unos a los otros. Fieles al Evangelio. Fieles a la palabra. Fieles a tu iglesia, fieles a este llamado, Señor. Ayúdanos en ello, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Gracias, Padre.